Dios les bendiga grandemente. Continuamos con el estudio de la palabra del Señor. Esta vez la lección número 3. Saludos a todos y les deseamos muchas bendiciones en esta cuaresma. El título de la lección es Libres para celebrar la Pascua. Y el texto bíblico se encuentra en Esdras 6, del 13 al 22. El verso para aprender de memoria está en Esdras 6, 16 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Vemos que esta lección tiene 4 objetivos y el primero es distinguir la importancia que el pueblo judío concedía al templo como lugar donde desde su perspectiva teológica preferentemente se manifestaba la presencia de Dios. El segundo es evaluar en qué manera el regreso del pueblo judío del cautiverio y la construcción del templo significó experimentar un nuevo éxodo. Ya en el tercer objetivo leemos: concluir que no todo lo que se realiza, aún en nombre de Dios, está exento de errores y fallas humanas. Y finalmente, reflexionar en qué medida muchos acontecimientos históricos liberadores se constituyen en símbolos y paradigmas que orientan los contenidos de la religiosidad de un pueblo. Pasamos entonces al vocabulario y la primera palabra es expiación. El día de la expiación era el punto más alto del año religioso judío. Se realizaba para conseguir una limpieza espiritual más profunda, que superara el resto de los sacrificios celebrados durante el año. En lo que concierne al pasaje bíblico en estudio, lo que se relata es el inicio de la recuperación de este importante ritual para el pueblo. Este rito comenzaba siempre con el sacerdote confesando los pecados del pueblo. Y el segundo concepto es machos cabríos. Era la forma habitual de referirse a los chivos, animales domésticos que eran sacrificados como una forma de expiar los pecados de todo el pueblo judío. En el contexto de la narrativa que estudiamos, se menciona el sacrificio de 12 de ellos para representar las tribus de Israel. Y veamos ahora en nuestras Biblias el pasaje en Esdras 6. Comenzando en el verso 7, en el verso 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Así los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron la obra, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. Y como expiación por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Luego organizaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases,
para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Los que regresaron de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del primer mes. Sacerdotes y levitas se habían purificado como un solo hombre y todos estaban limpios. Así que sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían regresado del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, por cuanto Jehová los había alegrado y había dispuesto el corazón del rey de Asiria favorablemente hacia ellos, a fin de fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Hasta aquí esta porción bíblica. Lo voy a dejar con el hermano Richard López para el análisis del texto. Así que los felicitamos una vez más por sacar tiempo para estudiar la Biblia y por acompañarnos. En estos momentos los dejo con Richard. Hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañen todos los días, hoy, mañana y siempre. Qué bueno estar una vez más entre ustedes. Hemos estado un poquito ausentes en estos domingos anteriores, pero mi esposa ha estado a cargo magistralmente de estas clases. Así que lo hacemos todos unidos para la gloria de Dios. Y seguimos con esta serie de lecciones llevando la palabra del Señor con la palabra en el corazón. Hoy estamos viendo el libro de Esdras en el capítulo 6, que nos narra parte de las iniciativas que el pueblo de Israel, aquellos que regresaron luego de la cautividad, a levantar una vez más a Jerusalén. Como hemos visto y analizado en lecciones anteriores, lo primero que Israel hizo cuando regresa a Jerusalén es reconstruir el templo, o sea, levantar el lugar de adoración. Como hemos visto cuando discutíamos las lecciones acerca del rey David, para el pueblo de Israel lo más importante era su expresión religiosa a través del templo, como hemos visto y vamos a ver hoy también, y cómo toda la vida de Israel giraba acerca de lo que es su teología, lo que es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Desde que salieron de Egipto y vieron todas esas poderosas señales que Dios hizo a su favor, aun cuando Dios les declaró la ley en el Sinaí, aun cuando vagaron por el desierto, la presencia de Dios les acompañaba. En aquel tiempo, en el tabernáculo que se desmontaba y se volvía a montar según iban caminando en la peregrinación que les iba llevando hacia la tierra prometida. Luego, cuando Josué conquistó la tierra, más tarde con los jueces, más tarde cuando inició la monarquía, siempre era importante para Israel saber que Dios estaba en medio de su pueblo. Así que aquí los vemos saliendo de la cautividad, regresando con Esdras y así una serie de personas alrededor de los oficios sacerdotales, como los sacerdotes, los levitas, los cantores y todos los que tenían una labor importante dentro de la religión en Israel. Así que el pueblo judío, como estamos viendo, le confería al templo un lugar muy especial, porque para el pueblo de Israel el templo, así como lo fue el tabernáculo durante su peregrinación en el desierto, el templo era el símbolo de la presencia de Dios, manifestaba la presencia de Dios. Todos sabemos
que Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente, es omnipotente. Dios es capaz de estar en cualquier lugar. Por eso el salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? A donde quiera que yo vaya, si me voy a lo alto de la montaña, si me voy al fondo del mar, o sea, a donde quiera que yo vaya, allí tú estás. O sea que el pueblo conscientemente, el salmista, el orante sabía que Dios no necesitaba ni estaba encapsulado en un solo sitio, pero para Israel era importante el templo, porque para ellos allí habitaba Dios, era el lugar de Dios, era la casa de Dios, como nosotros le decimos a nuestros templos todavía. Nosotros conscientemente sabemos que Dios no está allí encerrado, pero para nosotros ir a la iglesia, ir al templo, implica buscar la presencia de Dios como comunidad, o sea, de manera colectiva, y de esa manera el pueblo de Israel también lo expresaba. Otro elemento que también nosotros tenemos que señalar como algo importante, algo significativo, estriba en el hecho de que la memoria histórica y las experiencias que había vivido el pueblo de Israel, esas experiencias cercanas a su presente, ¿verdad? Este cautiverio que habían vivido, le permitían al pueblo y permitían que el pueblo entonces pudiese celebrar los logros que estaban alcanzando. Fíjense que en el pasado celebraban cómo Dios les libera de Egipto, se establecen unas fiestas especiales como la Pascua, que es mencionada de manera particular y que veremos en este pasaje, la fiesta de los tabernáculos, el Pentecostés, y todas estas fiestas que eran obligatorias en medio del pueblo de Israel celebraban acontecimientos importantes en la vida de Israel, donde Dios había manifestado su poder y se había hecho sentir su presencia en medio de situaciones conflictivas y críticas del pueblo de Israel. Así como nosotros tenemos también nuestras experiencias en nuestra vida, que tenemos crisis de enfermedad, crisis de muerte, crisis de abandono, crisis de divorcio, crisis de maltrato, bueno, tantas crisis sociales, cuando vemos la criminalidad, crisis de rumores de guerra como lo que estamos viviendo en este momento. O sea, todas estas crisis que nosotros vivimos, todas estas experiencias buenas y malas, nosotros a la larga, cuando miramos hacia atrás, damos gloria a Dios y damos como testimonio la manera en que Dios nos sostuvo y nos sostiene en medio de cada una de ellas. Así que el pueblo de Israel celebraba cómo Dios les había guiado, cómo Dios les había guardado, cómo Dios les había bendecido, aún en medio de esas crisis, de esas situaciones, aún en medio del cautiverio, y por eso el templo cobraba un lugar muy especial para que esos logros no se olvidaran, como también no se olvidaran los errores que el pueblo había cometido. O sea, así que celebraban los aciertos y celebraban los errores. Al mismo tiempo, se presentaban para adorar a Dios, y allí celebraban todo. Mira, nos equivocamos en el pasado, tuvimos que pasar por toda esta situación crítica en nuestra vida, ser desterrados, muchos de nuestros familiares murieron en el proceso, pero hoy miramos hacia atrás y vemos con Dios, cómo Dios nos preservó aún en medio de toda esta situación, y adoraban a Dios, y el templo era el lugar para esto, para adorar y expresar todos estos sentimientos delante del Dios Todopoderoso. Así que esa adoración no podía estar completa si no tenían el templo. Y también cuando se presentan delante del templo, dice el pasaje bíblico que ellos se lavaron, se limpiaron, se purificaron. Todo esto que el Levítico hablaba de cómo el sacerdocio, los levitas tenían que purificarse, lavarse, toda una ceremonia para presentarse limpios delante del Señor. Pero es importante señalar
que no es el hecho de que el elemento agua y un poco de jabón haga que se presenten limpios moralmente hablando y espiritualmente hablando. O sea, todo es un simbolismo de que cuando nos presentamos delante de Dios, lo hacemos de manera limpia. O sea, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro espíritu se purifica y tratamos de despejarnos de todo aquello que ha sido negativo, todo aquello que ha sido pecaminoso y puede ser pecaminoso en nuestra vida, para presentarnos delante del Señor. Así que es importante que cuando nos acercamos a Dios, entonces nosotros vayamos en arrepentimiento, un arrepentimiento que sea personal y un arrepentimiento colectivo, que es lo que en este pasaje estamos viendo a través de toda la ceremonia que el sacerdocio y los levitas están celebrando junto al pueblo. Y todos estos holocaustos, toda esta cantidad inmensa de animales que se ha mencionado en la lectura bíblica, es una expresión de ese deseo del pueblo de que Dios los perdone, de que Dios fije su mirada una vez más sobre Israel y los prospere. Así que es importante, ese detalle es importante y debemos nosotros mirarlo. Debemos mirar toda esta expresión cúltica, toda esta ceremonia que vemos en el pasaje, y tenemos que actualizarla y tenemos que considerarla en nuestros días, tenemos que considerarla en nuestra vida, de manera que nosotros podamos reconocer que para nuestro presente, para nuestra vida, hoy, el año que vivimos, 2022, para nosotros, no todo, ¿verdad?, lo que podemos hacer en el nombre de Dios a veces tiene éxito. Miren, el pueblo de Israel pensaba que estaba bien. Nos presentamos delante de Dios en arrepentimiento y pedimos perdón, porque muchas veces en el nombre de Dios, representando a nuestra iglesia o creyendo que estamos haciendo las cosas bien, hemos cometido errores inmensos. Incalculables han sido las pérdidas en el mundo por las cosas que se han hecho en nombre de Dios. Y en nombre de Dios se han desatado guerras. En nombre de Dios ha habido asesinatos. En nombre de Dios ha habido genocidios. Miremos la historia y nosotros vamos a ver que estas cosas han ocurrido. Así que aún la iglesia, que está constantemente predicando y enseñando lo que dice la Biblia, no está exenta de cometer errores, aún diciendo que lo está haciendo en el nombre de Dios. Así que por eso es que tenemos que estar constantemente evaluándonos, porque nosotros no somos infalibles. Nosotros los seres humanos fallamos. Y desde esa conciencia que el pasaje nos quiere presentar en este día, nosotros tenemos que examinarnos y proponer entonces una adoración que sea más auténtica, una adoración que pueda sostener nuestra vida. Así que fíjense ustedes, lo importante de todo este pasaje, que es más que la reconstrucción del templo, es más de que se levantaran los altares para adoración y los sacrificios, es mucho más que los rituales de purificación. Estamos diciendo que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios como individuos y como colectivo, nosotros tenemos que presentarnos en una adoración como Cristo, al enfrentar a la mujer samaritana, le dijo en el pozo de Jacob: mira, hoy se está buscando la adoración, no es ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim. Dios está buscando verdaderos adoradores, pero esos adoradores son en espíritu y en verdad. O sea, aquellos que pueden desde su interior sacar, despejar, limpiar todo aquello que no agrada a Dios y presentarse con un corazón puro y una mente dedicada solamente al servicio de la voluntad de Dios,
como decía el apóstol Pablo en Romanos 12, es necesario que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto. ¿Y qué decía? Y tenemos que, mira, no asimilarnos a las costumbres del tiempo, sino transformando nuestra manera de pensar. Y la única manera en que nosotros podemos adorar a Dios libremente, de corazón, con profundidad, es cuando realmente podemos hacer de la palabra de Dios nuestro estandarte y nuestra guía, y podemos entonces liberarnos de todas aquellas influencias que este mundo moderno hoy nos quiere introducir, y que son muchas enseñanzas, hermanos, nos disparan de todos lados. Muchas teorías, muchas filosofías, las filosofías antiguas disfrazadas de otras maneras, nos las quieren traer y una vez más enseñarnos acerca de eso. Distorsiones acerca de lo que es la humanidad, distorsiones acerca de lo que es el género y todas estas cosas tan discutidas en estos días. Y nos quieren hacer ver de todos modos que eso es correcto hoy, cuando choca con lo que la palabra de Dios establece. Entonces nos traen nuevas interpretaciones bíblicas, nuevas teologías, y contra todo eso nos tenemos que preparar para poder combatirlas, pero basadas en lo que expresa la palabra del Señor. Y vamos a tener ataques, y vamos a ser atacados, y vamos a ser perseguidos. Hoy nos van a llamar fundamentalistas, y nos van a llamar rebeldes, y aún nuestras denominaciones van a tratar de acallar nuestra voz. Eso es una realidad, pero tenemos que prepararnos para eso. Y tenemos que estar conscientes de lo que Dios quiere para la vida de la iglesia. Y Dios vendrá a buscar una iglesia. Cristo vendrá a buscar a su novia, pero esa novia es una iglesia unificada dentro de lo que es la correcta voluntad de Dios y lo que la palabra del Señor expresa claramente dentro de lo que ya está escrito, no cambiando, adulterando o reinterpretando las cosas a la luz de este mundo presente. Nosotros podemos tener aplicaciones para este mundo a través de la Escritura, pero no cambiando lo que la Escritura dice. Son dos cosas muy distintas y sobre las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Así que el pueblo de Israel está celebrando. El pueblo de Israel celebra las acciones de Dios. Y celebra, dice el pasaje, aún cómo Dios utiliza hasta los enemigos en algún momento para lograr sus propósitos. En este pasaje se menciona a Ciro, se menciona a Darío, se menciona a Artajerjes, todos reyes de Persia, y todos ellos fueron utilizados por Dios con el propósito de levantar. Nabucodonosor destruye Jerusalén, destruye el templo, pasa el tiempo de la cautividad, y estos reyes que vienen a la conquista en este momento, que son reyes de Persia, ellos son instrumentos en la mano de Dios para que ahora se levante aquello que fue destruido. O sea, los mismos que en principio destruyen, ahora estos mismos, desde otra perspectiva, en otro tiempo, utilizados por Dios, ahora son los que levantan, los que aportan, los que van dando instrucciones a los líderes y gobernadores de sus provincias para que ayuden al pueblo de Israel a levantar el templo, y con órdenes directas bien concretas. Y aquel que se oponga es digno de muerte, y aquel que se oponga va a ser castigado, y ustedes tienen que, miren, yo me imagino, hermanos, que los oficiales como Tatnai, Setar-Boznai y todos los que menciona la Escritura no lo habrán hecho con muy buen agrado. Yo no creo que ellos digan, ¡ay, qué bueno que el rey me está enviando a reconstruir el templo de esta gente, porque yo los amo tanto! Yo dudo mucho que eso haya pasado por la mente de estos dos líderes, pero estaban obligados a obedecer las órdenes del rey. Así que estos dos que son mencionados en este pasaje, Tatnai y Setar-Boznai,
y otros de sus compañeros, tal vez dentro de las provincias del imperio persa, no tuvieron más remedio que acatar la orden del rey, porque tenía consecuencias no acatarla. Pero fíjense ustedes cómo Dios se vale aún de aquellos que no necesariamente eran amigos de Israel para que se lograra el propósito de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso es que yo a veces, hermano, nosotros tenemos que glorificar a Dios cuando hay en un momento dado de nuestra vida, tenemos persecuciones y tenemos a veces conflictos, porque a veces esos mismos que un día nos señalan y nos quieren entorpecer y nos quieren obstaculizar, a veces más tarde son los mismos que nos ayudan a seguir hacia adelante, porque así son los propósitos de Dios. Hoy nosotros no lo entendemos, mañana lo entendemos. El pueblo de Israel no entendía en el proceso de cautiverio por qué Dios les había abandonado y por qué Dios les había hecho pasar por toda esta angustia. Pero hoy que están levantando en este pasaje el templo en Jerusalén, están viendo su vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de un Dios soberano que hace las cosas en su tiempo y las hace perfectas. Bendito sea su nombre. Así que lo estamos viendo de esa manera. Así que estamos hablando de que estos líderes facilitaron a los israelitas los materiales, las condiciones para la reconstrucción del templo y la restauración de las fiestas sagradas que se están mencionando en el pasaje. Así que acatar la directriz que Darío I expresó era una obligación para estos administradores, y la manera de librarse de los castigos, de las consecuencias que acarrearía no obedecerlo, pues entonces tomaron acción inmediatamente para ayudar al pueblo de Israel. Fíjense ustedes que la interpretación, como les he mencionado, que el pueblo hizo sobre las razones por las cuales se viabilizó o se pudo reconstruir el templo, estaban sostenidas en dos vertientes principales. Por un lado, había una naturaleza teológica que el pueblo de Israel entendió e interpretó, que permitía que el pueblo entendiera que todo ese proceso era el resultado de la intervención directa de Dios. Y eso reiteraba la certeza, la seguridad de la total soberanía de Dios, bendito su nombre. Sobre todo, hermanos, nosotros entendemos, como ellos están entendiendo a la luz de este hecho histórico, que Dios está presente en todo acontecer humano y muy particularmente sobre el pueblo escogido de Dios. Si nosotros entendemos como pueblo de Dios que todo lo que nos ocurre por la perfecta voluntad de Dios y que Dios está en medio de toda situación, de toda crisis, de todo problema, de toda angustia, toda enfermedad, allí está Dios en medio. Y nosotros lo entendemos de esa manera. Dios actúa de manera a veces incomprensible. Hay un libro de un autor que ahora no recuerdo su nombre, que dice cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Porque a veces no hallamos sentido a las situaciones que vivimos cuando estamos nosotros dentro de la iglesia y estamos adorando y hemos sido fieles a la voluntad de Dios, y en determinados momentos nosotros como no entendemos qué pasó, qué hice, qué pasó aquí, como Sandra expresaba en lecciones anteriores acerca de Job, cómo era, wow, o sea, ¿por qué este sufrimiento si yo he sido una persona justa, que no te he fallado, Señor? ¿Qué pasa? A veces podemos expresarnos de esa manera, pero es que hay un propósito de Dios en medio de cada situación que nosotros entendemos mucho más tarde. Así que finalizado el proceso
de reconstrucción del templo, como se menciona en el pasaje, ¿qué era lo que seguía? Pues también lo hacemos nosotros, pues dedicar el templo. Nosotros construimos un templo, este fue reconstruido, fue levantado el altar de sacrificio, toda esa expresión cultica de Israel renace, y entonces hay que dedicar ese templo al Señor. Si no se trata simplemente de un mero acto, de un protocolo o de una ceremonia simplemente vacía. Era la expresión de una profunda conciencia del lugar que ocupaba el templo en la vida espiritual del pueblo. O sea, esa edificación, o sea, levantar el templo, es emblemático porque simboliza o lleva consigo mismo el carácter, la vida de un pueblo que está regido por los propósitos de Dios, y que Dios es el protagonista del acontecer histórico del pueblo de Israel. Miren, nuestros templos tienen un símbolo para nosotros. Cuando nosotros vemos el templo, yo que soy de Salinas, veo el templo de Salinas, pues para mí tiene un símbolo. O sea, hay algo especial para mí cuando veo el templo de Salinas, acá en Santa Isabel, donde he estado por los últimos 36 años. Pues mira, el templo de Santa Isabel tiene también para mí un significado importante. El templo de la calle Marina, donde persevero en este momento, en Ponce. Pues miren, todo eso tiene un simbolismo, y para cada uno de nosotros que nos hemos criado dentro de la iglesia y dentro de la misma denominación, hay algo en particular de un templo donde nos hemos levantado que tiene un significado especial para nosotros, porque allí nos hicimos, allí nos enseñaron desde pequeñitos, allí nosotros aprendimos, allí nosotros levantamos como líderes, y cada uno ha tenido la oportunidad de desarrollarse como ser humano dentro de estos lugares. Así que no podemos criticar al pueblo de Israel en un sentido cuando ansiaba ver su templo. Y al día de hoy, óiganme hermanos, al día de hoy el pueblo de Israel moderno, hoy 2022, ellos tienen todos los utensilios y todo lo que se necesita para el nuevo templo que ellos quieren construir, levantando entonces otra vez el templo de Israel. Y lo tienen todo preparado, tienen todo el plano, todo lo tienen listo. Simplemente están tratando de buscar el lugar, porque todos sabemos que el lugar original donde estaba el templo en Jerusalén, hoy está allí el Domo de la Roca, y es dominado por los musulmanes, y allí está el Islam con ese santuario, porque no es una mezquita, es un santuario especial que ellos tienen allí, y lo tienen que ni siquiera los visitantes pueden subir de cierto punto la escalinata a donde está, a menos que usted sea musulmán. O sea, y sería una guerra lo que se formaría si Israel dice: yo voy a romper eso y voy a construir el templo de nosotros. Así que Dios ya dirá cómo las cosas van a ocurrir, pero así ellos expresan su sentimiento por lo que simboliza el templo en la vida. Así que esa edificación, que es un emblema del carácter y la vida del pueblo, de ese acontecer histórico de cómo Dios se expresa a través de sus intervenciones en la historia de Israel, lo que para ellos implica ese templo. Así que la certeza de contar en este momento, ellos saber que mira, ahí está el templo otra vez, ahí está el santuario, ahí puedo entonces mirar de nuevo hacia el monte Sión y ver que Dios está ocupando el espacio que Él mismo decidió quería ocupar. Allí es donde la fe se activa, allí es donde la fe opera de una manera impresionante, transformando el ámbito emocional, el ámbito espiritual del pueblo, el pueblo que pasa de la nostalgia de pensar: ay, el templo de Salomón. Claro, este templo no se puede comparar con el que construyó Salomón, pero ellos que lo habían perdido, ahora por lo menos dicen: mira, allí tenemos de nuevo
el templo, esa depresión de haberlo perdido, ahora se convierte en el gozo de ver nuevamente el templo, donde se puede manifestar pública y colectivamente la adoración a Dios, levanta el ánimo del pueblo. O sea, es una expresión de gozo, de gratitud y de esperanza en medio de la situación que habían vivido. Así que nosotros vemos en este pasaje cómo el poder que realmente maneja, adelanta todas esas decisiones, todo ese entretejido de decisiones y acciones para que se lograra levantar el templo, fue Dios. No fue ni Ciro, ni fue Darío, ni más tarde Artajerjes que envía a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. O sea, no es ninguno de ellos. Realmente detrás de todas estas acciones está Dios, el Dios de Israel, que sin duda era el protagonista de todo ese impulso de liberación que el pueblo estaba viviendo. En ese proceso de moverse hacia su libertad, una libertad que ellos entendían y querían, anhelaban, una libertad socioeconómica, cultural, religiosa. O sea, el pueblo comenzó a retomar el significado profundo que destilaban esos dos pilares en su vida. O sea, como nación, el templo como ese lugar preferencial para celebrar la presencia de Dios en el culto, y la celebración que el pasaje menciona de la Pascua como ese proyecto liberador de Dios. Recuerden que la Pascua es la celebración de la salida de Egipto, como Dios saca a Israel de manera poderosa de Egipto y los lleva para convertirse en una gran nación. Así que poder celebrar la Pascua, levantar el templo y celebrar la Pascua, era la celebración de un proyecto histórico de Dios. Un proyecto en el que Dios había demostrado que la vocación de Israel no era ser esclavo. O sea, Dios les había liberado de Egipto. Dios les estaba liberando de todo lo que vivieron durante el cautiverio. Ahora ya no serían más esclavos y no estarían en servidumbre, sino que regresaban a su pueblo, reconstruyeron el templo y ahora estaban celebrando la presencia de un Dios poderoso, un Dios que les llama a la libertad, como Dios nos llama a nosotros a la misma libertad. O sea, en algún rincón de la memoria del pueblo de Israel estaban grabadas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, de que serían bendecidos y que a través de ellos serían benditas todas las naciones de la tierra. En esa memoria histórica, ellos tenían que tener presente el hecho de que ellos habían nacido bendecidos por Dios para bendecir a otros. Así que el pueblo de Israel es un pueblo que se levanta para que pudiera bendecir a las naciones, como fue la promesa de Dios a Abraham. Nosotros como iglesia somos llamados para bendecir. O sea, en este proceso de restauración como pueblo, la memoria que era fundamental, era importante que el pueblo de Israel pudiera identificar esos símbolos, esas referencias, esas acciones de cómo Dios había sido el centro, el eje de su vida como nación. Tenían que estar vivos en la memoria de este pueblo. Así que esa memoria, ese instrumento dinámico que nos permite a nosotros internalizar lecciones históricas, son como una brújula, son como una guía confiable para interpretar nuestro presente y nosotros ponderar, nosotros analizar, nosotros evaluar los pasos hacia donde queremos ir. Para muchas personas, comunidades y pueblos, hoy nosotros también tenemos que vivir y experimentar
esa especie de Pascua conmemorativa que nos recuerde lo que Dios ha hecho, el protagonismo de Dios en la historia humana, en nuestra historia puertorriqueña, en cada uno de nosotros, en la historia cercana. No muy lejos tenemos que mirar para saber que pasamos por huracanes, que pasamos por terremotos, que estamos pasando por una pandemia. Y más atrás, si miramos nuestra vida personal, cómo Dios desde nuestra niñez nos ha guiado, cuidado y protegido, a pesar de enfermedades, a pesar de que siempre el riesgo y latente ha estado ahí, pero Dios nos ha preservado en medio de todo eso. Así que esa memoria nosotros la tenemos que celebrar, la memoria de que un Dios presente, de un Dios protagonista, de un Dios soberano que está y estará presente en medio de su pueblo. Hoy nosotros tenemos que mirar esta narrativa, tenemos que mirar la manera en que el pueblo de Israel regresó. Nosotros tenemos que considerar la experiencia de los que lucharon, la experiencia de los que luchan y que regresan de sus exilios, como muchos de los que se han ido y están luchando por no perder su cultura, su visión política, sus emociones, su espiritualidad, todo. Tenemos que mirarlo igual. Hoy nosotros estamos siendo desafiados a identificar, a colaborar con los que regresan después de esta pandemia. Nosotros hoy tenemos que mirar a aquellos que están exiliados y aún no quieren regresar. Muchos del pueblo de Israel no regresaron. Muchos se quedaron y no regresaron. Los que más tarde se convirtieron en los samaritanos. Y vieron ustedes la tirantez que la Biblia expresa acerca de los dos pueblos. Pero hoy en medio de nuestras iglesias también hay muchos hoy que no están regresando. Pero nosotros tenemos ese desafío hoy de identificar y colaborar con los que sí están regresando de este cautiverio que nosotros hemos vivido. Y colectivamente como pueblo, como grupo, como comunidad, tenemos que comenzar a perdonarnos, a sanarnos. Tenemos que comenzar a acogernos unos a otros nuevamente en ese entorno de amor, de cuidado, para celebrar la Pascua, que ya se avecina la Semana Santa, y recordar la intervención de Dios, las intervenciones de Dios en nuestro favor. Tenemos que mirar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando llegue el tiempo de Dios para cumplir con sus propósitos de gracia para la iglesia, entonces nosotros celebramos. Nosotros levantaremos nuestra voz. Él levantará instrumentos para hacerlo. Dios levantará personas. Nosotros estaremos, o muchos de nosotros no estaremos, pero Dios levantará siempre quienes van a hacerlo, quienes van a seguir dando ese servicio, ese buen servicio, como lo hizo en tiempo del regreso, que tomó a Esdras y a otros, y fueron los instrumentos de Dios para levantar una vez más a Israel. Pues vendrán otros detrás de nosotros, que serán llamados como Zacarías, como los grandes profetas, para que comiencen a trabajar y reformulen tal vez nuestra historia, nuestra experiencia, la recuerden y sigan hacia adelante, levantando ese edificio espiritual que siempre nuestro pueblo va a necesitar. Cristo, sobre todo Cristo, sigue poniendo una piedra sobre otra. Cuando Cristo le dijo a Pedro, tu nombre será de ahora en adelante Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que estaba diciendo era que ustedes son el fundamento, los primeros sobre los cuales se van a levantar muchos otros. Y todavía el Señor sigue poniendo sobre esas rocas muchos que van a seguir levantando para que la iglesia del Señor siga hacia adelante, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Se sigue levantando una y otra vez. Las dificultades, miren, vienen. Las dificultades pueden demorar muchos deseos, muchos proyectos que nosotros podemos tener.
Pero el avance del edificio sagrado, el avance del edificio espiritual, nadie lo puede detener. Así que nosotros no permitamos que la oposición, el desánimo, el desgano, la depresión nos desanime, porque en su momento se va a completar la obra para la gloria de Dios, como en este pasaje se demuestra. Dios sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias. Y cada vez que nosotros veamos dificultades, demos gracias a Dios. La iglesia, hermanos, del Evangelio de Cristo, ese templo espiritual de que estamos hablando, tarda en edificarse, no se edifica de un día para otro, pero será terminada. El Apocalipsis lo dice. Cuando la iglesia esté completa, Cristo vendrá. Todo creyente es un templo vivo que se edifica a sí mismo en su santísima fe, como dice y expresa Pablo. O sea, cada uno de nosotros somos parte de esa piedra que se va uniendo a la piedra principal que es Cristo, para elaborar y seguir construyendo con oposición, con obstáculos, con problemas. Esta obra seguirá hacia adelante. Mire, Satanás se puede inventar lo que quiera, nueva filosofía, puede reinterpretar la Biblia, puede tratar de que nosotros pensemos de otra manera, pero de todas maneras la casa espiritual de Dios se sigue levantando, porque Satanás, no puede contra ella. Y nosotros seguimos hacia adelante, con paradas, con pausas, poco a poco, pero el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar y la verá realizada. Entonces, seremos nosotros perfeccionados y los espíritus de los hombres serán justos. Miren, el pueblo de Israel se presentó en esta dedicación del templo limpios, liberados del aguijón de sus tribulaciones pasadas. El servicio fue con gozo. Pues miren, nosotros acojamos con gozo lo que el Señor nos ordena y sirvamos al Señor con alegría. Si nosotros leemos el pasaje, dice que cuando se inauguró la casa de Dios, seguimos leyendo el capítulo 7 de Esdras en adelante, nosotros vemos que los gritos de júbilo del pueblo se escuchaban a kilómetros. Pues celebremos nosotros el retorno de la cautividad también con gozo y acojamos con alegría lo que Dios nos ordena, y que sea para su gloria y para su honra. Si vamos a hablar del resumen en esta hora, pues resumimos la lección de la siguiente manera. El poder que realmente maneja y adelanta todo este entretejido de decisiones y acciones no eran los reyes, era el Dios de Israel, que sin duda alguna era el protagonista de todo ese impulso de liberación del pueblo. Para el pueblo, salir del cautiverio implicaba retornar el significado o retomar el significado profundo que destilaban dos pilares de su vida como nación: el templo como lugar preferencial para celebrar la presencia de Dios en el culto, y la celebración de la Pascua como referente del proyecto liberador de Dios. Retomar la celebración de la Pascua era la afirmación colectiva de un proyecto histórico de Dios en el cual les había demostrado que la vocación de Israel no era la esclavitud. Para muchas personas, comunidades y pueblos, hoy también hay una especie de Pascua conmemorativa que les recuerda que Dios es protagonista en la historia humana. Parte de nuestro desafío contemporáneo consiste en identificar y colaborar con los que regresan de diversos cautiverios individuales y colectivos, perdonados, sanados, acogidos nuevamente en algún entorno de amor y cuidado, para celebrar esa Pascua que nos recuerda las intervenciones de Dios en su favor. Y culminamos esta lección
dando gracias a Dios y orando. Y quiera Dios que el Señor a través de esta lección nos haya hablado profundamente al corazón y seamos partícipes de la alegría de los que regresan y sigamos hacia adelante en el nombre del Señor. Dice la oración: Señor y Dios, que eres el eje de todo proceso de restauración personal y colectiva, mira con ojos de misericordia a las personas y los pueblos atrapados en cautiverios dolorosos y aniquilantes. Permite que, en la medida de nuestras posibilidades, podamos ser tus colaboradores, ayudando a trazar rutas de liberación para nuevas oportunidades de convivencia nutricia. Que sobre todo podamos ser diligentes en procurar la restauración emocional y espiritual de quienes están en senderos de quebranto. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde ricamente.